Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de Romanos. Entonces, tenemos aquí nuestro apoyo, ¿cierto? Y como lo habíamos visto, es básicamente la versión Reina Valera que manejamos todo. Y fíjense que aquí este pasaje justamente sirve para una cuestión, digamos, porque en general, digamos, ya lo vimos esto en Gálatas, esto de cómo se justificó Abraham y cómo el ejemplo de Abraham sirve para, como un ejemplo bíblico, si se quiere, teológico, histórico también, para abonar al conocimiento, a la afirmación que ya todos sabemos de que no se es salvo por obra, sino por gracia, ¿no es cierto? Eh, ya lo vimos, pero también sirve por una razón, digamos. Sirve por una razón. Y es la siguiente. Aquí los versículos que Pablo va a estar utilizando, que está citando ya, y la forma en cómo lo cita, no están citadas directamente del texto masorético, del texto en hebreo, sino que lo está citando del texto en griego. ¿De acuerdo? Y aquí justamente nos sirve por una cuestión que, que pude aprender hace poco, que hay que tener mucho, hay que tenerlo presente por una cuestión, porque uno puede caer en un razonamiento falso, ¿ya? Y es el siguiente. Esto como preámbulo, digamos, a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y es un argumento lingüístico que parece ser muy convincente y que parece ser la única forma de verdad, y no lo es. Especialmente en el mundo de raíces hebreas, mesianismo, como le quieran llamar, hay una falsa idea de que solamente si es que se comprueba algo en hebreo o si es que tiene algún fundamento en alguna palabra hebrea y cuanto más si es que se va más atrás, incluso todavía peor, digamos, de manera argumentada en ver pictogramas y cosas por el estilo, se da la idea de que si no se recurre a eso, entonces solo está en griego, híjole, solo está en el Nuevo Testamento y no parece que sea, habrá que ver cómo dice la Torá, Ujú. ¿no? Habrá que ver cómo dice en hebreo original y alguien que sepa, ¿no? Porque si no es complicado. Y aquí Pablo nos da una clase en contra de esa idea, porque tranquilamente se puede explicar el mensaje sin saber hebreo o sin necesidad de decir, bueno, es que está mal traducido. Explico. Sino que aquí Pablo nos da una clase justamente de cómo en su momento en griego prefirió incluso no la versión de la Septuaginta, sino bueno, no la versión del texto hebreo masorético, que ahora conocemos como masorético, ¿no? No la versión del hebreo, si se quiere, del hebreo que había en la época, sino el texto de la Septuaginta, que es una traducción, como ustedes recuerdan, una traducción del Antiguo Testamento, como hoy le conocemos, al griego. ¿Por qué? Porque acordémonos que hay una cosa más importante que las palabras y cómo se escribe y que no sé qué y que la gramática. Hay una cosa más importante que eso y es justamente el mensaje. Y aquí Pablo no está dando una clase de gramática hebrea, ¿ya? Sino está dando una clase, o si se quiere, está compartiendo su idea, sus pensamientos, lo que él aprendió, lo que Dios le reveló respecto de cómo es que funciona la salvación. ¿Ya? Que eso es una cosa muy fundamental, tanto por elemental, por algo que se aprende primero, como algo porque también es algo relevante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que quería, digamos, ahondar, porque a veces todavía caemos en eso. O sea, alguien sale hablando una palabra por ahí en hebreo que parece que descubre y en realidad a veces se descubre el agua tibia. ¿De acuerdo? O sea, no se descubre nada. Es algo que tranquilamente ya lo dice la palabra en perfecto español o en su momento en perfecto griego y no hace falta seguir abundando en otra cosa. Y hay otra cosa también que es importante que aprendí recién, que hay una tendencia y un razonamiento desviado a veces, porque a veces alguien puede saber hebreo o cualquier idioma que ustedes quieran. Pueden saber chino, pueden saber indoeuropeo, pueden saber lo que ustedes quieran, ¿ya? Pueden saber cualquier idioma. Y a veces se tiene mal una idea de que el significado que se utiliza en un texto es el correcto solamente si es el que tuvo esa palabra en su raíz, ¿de acuerdo? Entonces, sí y no, ¿de acuerdo? Porque hay una cosa, las palabras deben entenderse según el contexto histórico en el que se le está hablando. En principio, habrá momentos en donde sí las palabras se utilizan con otras connotaciones, de pronto haciendo alusión a un significado anterior y cosas por el estilo, pero no siempre las palabras
O hay una falsa idea, quiero decir, la falsa idea es pensar que el verdadero significado es del original, el del que tuvo en un principio la palabra, y eso no es así. ¿Ya? Eso no es así. Y eso, para que vean, no solamente pasa en español, digamos, pasa en hebreo, sino también en español. Por ejemplo, ustedes saben que algunas palabras que ahora ya están castellanizadas son no es de español, no son españolas, sino más bien son árabes. Por ejemplo, la palabra alcalde, ¿ya? Alcalde, no es, no es, no es de español, no es del idioma español, es, es, es árabe, o la palabra algodón, ¿de acuerdo? Y esto les digo como para que hagamos la siguiente reflexión. Alguien estudió un poco de árabe y dice, claro, en español, y este es el argumento falso, ¿no? En español está mal dicho algodón. ¿Por qué? Porque el prefijo al en árabe es el artículo definido, ¿ya? O sea que lo que nosotros lo llamamos algodón, en árabe se dice solo godón, por decirlo. Y cuando el árabe dice algodón, está diciendo el godón. Y cuando en español nosotros decimos el algodón, estaríamos diciendo el elgodón. ¿Me explico? Y a cualquiera de nosotros eso nos suena convincente. Claro, estamos hablando mal, no sabemos qué estamos diciendo. Hemos dicho todo mal toda una palabra toda la vida. Y claro, entonces eso a veces invita a ese pensamiento. Por ejemplo, estoy hablando de una palabra árabe que está en español, ¿no? O el alcalde. Es que no es calde, no es alcalde. Ahí estaríamos diciendo, solamente la palabra correcta sería calde. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice el alcalde, está diciendo en realidad el alcalde. Entonces, está mal todo. Otra palabra, por ejemplo, que también viene del árabe es azúcar, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, no está ese al, porque ahí por razones gramáticas del árabe, el artículo definido es solo a. Por eso es que en inglés, por ejemplo, sugar, ¿se dan cuenta? No tiene el artículo. Hay solamente sugar, como que si hoy acá diríamos azúcar. ¿Explico? Entonces, cuál es el razonamiento incorrecto? Que pensar que solamente pronunciando o adquiriendo el significado, digamos, que tuvo la palabra en su momento original, en su momento más antiguo, es el correcto. Y no es así, porque las palabras mutan, son idiomas, ¿ya? Las palabras van adquiriendo significados a lo largo de su desarrollo, a lo largo de la evolución de un idioma. Por eso es que nadie, por ejemplo, hoy pensaría en que está diciendo mal la palabra azúcar. ¿Me explico? Porque azúcar ya no es una palabra árabe, es una palabra española. ¿De acuerdo? Es una palabra española. Y en español se dice azúcar. Así que más bien sería una falta ortográfica decir solamente el azúcar o la azúcar. ¿Me explico? Entonces, esta idea me he dado cuenta que también pasó al pensamiento bíblico hebreo, bíblico, que por pensar que solamente en la raíz una palabra tiene un significado y entonces ese es el original y ese es el único y el auténtico que debemos ver en todo lado. A veces sí y a veces no. ¿De acuerdo? A veces sí y a veces no. Y esto a veces también llevó a una distorsión del lenguaje que es lo más grosero, por así decirlo, y que no hace falta, y que Dios bendito nos guardó en algún momento. Y es que la típica, es que no, hermano, no diga fe, diga emuna. Es que no, hermano, no diga Dios, diga Elohim. Es que no, hermano, no diga pan, diga lejem. Es que no, hermano, no diga así en hebreo. O sea, no tiene sentido. Me explico. Hay ese tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque uno piensa o se crea la ilusión de que diciendo en otro idioma, entonces estoy diciendo lo correcto. Y no, puede ser incluso que yo pueda estar diciendo lo correcto, por así decirlo, pero no, por un lado no es correcto porque no son palabras españolas y por lo mismo nadie les va a entender, ¿ya? Porque hablar, por ejemplo, decir Dios, decir Jesús, decir fe, cosas por el estilo, son palabras que se entienden en el español. Si yo les digo, porque por la emuná Dios hizo Sadik a nuestro Abraham, ¿ya? Posiblemente la mitad de ustedes me entendió, ¿ya? Y posiblemente puede ser que ese dialecto a oídos de algunos pueda ser correcto, pero estoy mal, porque no estoy hablando español y no me estoy haciendo entender.
Y aquí, por ejemplo, Pablo en perfecto griego no tiene empacho en poner teos cuando se refiere a Dios, por ejemplo. ¿Ya? O no tiene empacho en transliterar Jesús como Jesús, ¿ok? O Abraham sin H, solo pone Abraham con doble A. ¿Me explico? Ujú. ¿Ya? Entonces, como para que veamos esto que me pareció muy, muy interesante, por lo siguiente, como les decía, no siempre hay que recurrir sí o sí al texto hebreo como está para entender cómo no sé qué. ¿Por qué? Porque es que ese trabajo ya lo hizo especialmente el apóstol Pablo, justamente para que nosotros, digamos, no necesitemos de hacer de nuevo ese ejercicio de ver cómo está acá, pero es que no, que sí, que no. Aquí ya nos está dando la explicación. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros hiciéramos de nuevo el trabajo ese que ya se dio el tiempo de hacer el apóstol Pablo en su momento, o sea, de manera explicativa, es como reexplicar la explicación. Y por eso es que a veces abunda el montón de explicaciones, comentarios que más bien lo que hacen es confundir, cuando lo que quería hacer Pablo es dar una enseñanza más bien sencilla, que fluya y que quede sentado de que eso no es invento de él, sino que estaba en la Biblia. ¿De acuerdo? Eso básicamente como una cuestión, si se quiere, metodológica. Así que digamos, el llamado siempre es hacer más sencillos y directos. ¿De acuerdo? Porque si no entra uno mismo en conflicto. Ujú. Les digo, o sea, uno entra en conflicto y bueno, ¿y cómo digo? Y es que sí, es que no. Me explico. O sea, la cuestión a la final es una cuestión de practicidad, de que el mensaje se entienda. Ahora ya me imagino yo y pónganse ustedes y siempre pregúntense, ya no qué haría Jesús, qué haría el apóstol Pablo nomás. Ujú. En nuestro tiempo, imagínense si el apóstol Pablo asumiera una posición como la que en algún momento uno mismo se sintió tentado a tener, ¿no? De no, pero es que no están diciendo fe, es que sí, pero no, pero es que matícele, es que esto, es que el otro, no hubiera llegado a ningún lado. Ya, acuérdense que incluso el apóstol Pablo mismo, aunque le fue mal, pero optó, por ejemplo, para predicar del Señor a partir del Dios invisible. O sea, se sirvió de algo. Pablo era muy hábil en eso, en saber cómo es que las otras personas entendían y a partir de eso explicaba las cosas que sí son. Ujú. Entonces, Pablo nos da una clase, además de todas las cosas teológicas, que a la larga ya se saben, nos da clases también de practicidad, porque hay una cosa, a veces con el afán de ser mucho más precisos y ser más correctos y ser más así, cuadraditos y todo, a veces terminamos siendo incomprensibles y no gano nada. No gano nada siendo, entre comillas, no súper correcto, súper adecuado y preciso con las palabras, con los términos, ¿no? Pero si nadie me entiende, no sirve de nada. Entonces, por ese lado, fíjense ustedes que les quería hacer una reflexión al respecto. Entonces, siempre que podamos compartir, utilicemos las palabras que las personas me entienden y ya después, más allá y en el camino, ya si eso, habrá chance de decir, bueno, mira, es que también se puede decir esto de aquí a acá, se puede entender así, asado, o conceptos que sí o sí toca, digamos, reenfocar, por así decirlo. Pero en realidad, si nos damos cuenta, los conceptos en donde toca hacer ese ajuste de tuerca son muy pocos. Son muy pocos. No es que como hemos visto ahora, como a veces se suele diciendo, es que antes no sabía nada y ahora recién estoy aprendiendo. Eso a mi parecer, por ejemplo, ¿no? Es muy llamativo. Es muy llamativo porque eso me daría a mí entender que en realidad la educación anterior fue un poco deficiente, ¿no? Y más bien bendito Dios que ahora se pueda aprender, pero si somos bastante honestos, digamos, y con todos los maestros, pastores y demás que influyeron en nuestra formación, en cuanto a las bases, no estuvieron mal. Ujú. Ya, vaya y venga en cuestiones Un de fundamento. Trinidad, de cosas por el estilo, ya, vaya y venga, ya, que son cuestiones que, que digamos, desde que se salió esa cosa siempre fue controvertido, ya, vaya y venga. Pero en otras cosas, que son, si se quiere, un poco más fundamentales, no estuvieron mal, no estuvieron mal, no sabían hebreo, ya, pero en otras cosas no estuvieron mal. Y por eso no hay que tener la idea de, no, ahorita recién estoy aprendiendo, ¿no? A menos que recién Dios recién nos haya traído. Pero si ya somos cristianos de años, más bien llamaría mucho la atención de que lo que ahorita hablamos, no sea nuevo, digamos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, lo que quería llamar justamente la atención, si se quiere, es a que veamos la practicidad que tiene Pablo al hablar y al explicar. Por eso justamente me he preferido en este momento tener este pequeño preámbulo, más bien no tan pequeño, pero como para que veamos también que Pablo intentaba ser mucho más claro, mucho más preciso.
y dar las cosas en el lenguaje que las personas en el momento entendían. ¿De acuerdo? Y por eso también el énfasis ahora ha sido ya no ir tanto como un verso por verso, sino más bien como por secciones, más bien grandes, porque al menos para entenderle a Pablo es mejor no ir verso por verso, porque ahí uno se hace lío. ¿Ya? Sino más bien es ir más bien por secciones grandes, o por decir así grandes, más extensas, quiero decir, porque ahí se nota a dónde quiere dar Pablo. Porque si yo me quedo y me enredo con un versículo de Pablo, me hago un lío. O sea, si yo me enfoco en un versículo y qué quiso decir cuando dijo es que no es así, no es así, que no sé qué, y si entonces, por lo tanto, no, de ninguna manera. Y si me quedo en ese círculo ahí, es mucho más probable que me enrede antes que encuentre una verdad. ¿Ya? Especialmente con Pablo. Hay momentos y hay otros pasajes de la Biblia en donde sí o sí se merece una atención más pormenorizada, incluso a veces palabra por palabra, incluso a veces, pero estos son excepcionalísimos, ¿ya? En general, el mensaje de la palabra se entiende en bloques, ¿ya? Se entiende en bloques, ¿de acuerdo? Porque si no, fíjense ustedes, uno de los riesgos que se corre cuando uno va palabra por palabra es que se enfoca en cada palabra, en cada concepto de según se va avanzando, pero no se ve el mensaje general y no se ve la línea que va teniendo el autor de lo que quiere contar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy, Dios mediante, hemos de avanzar todo el capítulo 4 que como van a ver, no es difícil, porque una vez más, lo que siempre he querido compartirles a ustedes es que poco a poco el Señor vaya quitando a nuestras mentes la idea de que es que la Biblia es difícil, es que Romanos es difícil, es que Pablo nadie le entiende. Claro, o sea, por no tener unas buenas herramientas, claro. O sea, es como, no sé, es como, por ejemplo, ahora justo veía un video, ustedes han visto en el internet, se hizo un tiempo, ¿no? Famosos, estos constructores que parecía que construían solamente con palos y con herramientas muy rústicas y terminaban haciendo casas o piscinas y todo lo demás. Y claro, muchos de estos ya les desmintieron y vieron que hacían con, más bien que tenían herramientas más modernas, incluso a veces de maquinaria pesada, ¿no? Retroexcavadoras y todo lo demás. Y lo que quiero decir es justamente eso, a veces uno está acostumbrado a tener unas herramientas como que las más rudimentarias son las mejores y todo, y a veces no, o sea, hay que adecuarse justamente a cómo uno estudia. Entonces, bueno, la herramienta pues acá para esto es más bien saber de dónde a dónde escoger, digamos, o al menos entender de qué está hablando y saber de dónde a dónde termina esa idea. Y en este caso, Romanos 4, y sigo diciendo Gálatas, Romanos 4 es un solo bloque de exposición que tiene Pablo. ¿Ya? Recordemos, ahora sí volviendo al texto, que Pablo estaba hablando una vez más de que no somos salvos, justificados, por obras de la ley, sino por la fe. Que es lo mismo decir, la fidelidad de Dios. Y Pablo había dado ya un guiño a que se es salvo por medio de la fe de Cristo Jesús. ¿Ya? Y esto a cualquier judío de la época le iba a chirriar en los oídos, le iba a hacer ruido, porque cualquiera de judío de la época, de esa época e incluso actual, va a decir, no, nosotros somos pueblo, que es otro sinónimo de ser salvo, ¿no? Nosotros somos pueblo, no por ninguna cosa, sino por la fe de nuestro padre Abraham, que eso incluso queda retratado en los evangelios, ¿se acuerdan? Cuando los fariseos le dicen, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor les rebate y todo lo demás. La idea es que en la época los judíos se sabían salvos, se sabían parte del pueblo por ser hijos de su padre Abraham. Entonces aquí el Señor Jesús les dice, no, nunca fue así. Y aquí a cualquier persona le quedaría diciendo, oye, tú acabas de decir que uno es salvo, que la justicia se alcanza a través de la fe de Jesucristo. Pero en la Biblia dice, si queremos ser en la Torah, dice que Abraham fue el que creyó y le fue contada por justicia. ¿Cómo explicas eso? Y es un argumento muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque primero, vale la pena decirlo, y aquí solamente como para explicar una cosa. Si uno lee ese versículo, que no me acuerdo muy bien dónde está creo que en Génesis 17, por ahí, si no me equivoco, hay una ambigüedad, ¿ya? Todos nos sabemos de memoria ese versículo, ¿no? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ya? El asunto es que, ahí vamos a hacer una cosa, y como para justificar lo que decíamos antes, ¿no? En hebreo no dice, más bien dicho, en hebreo hay una ambigüedad, porque la segunda parte del versículo diría algo así como, y él le contó por justicia a él.
Entonces en hebreo hay una ambigüedad. ¿De quién a quién? ¿Ya? mm, Algunos sostenían en ese entonces y hasta ahora que el que contó la fe que le fue contada fue la de Abraham, o que Abraham contó la justicia, fue calculado, o digamos, procesó la justicia, digamos, y otros decían que Dios. En todo caso, justamente como en hebreo es ambiguo, mm, Pablo, adivinen de dónde cita, de la Septuaginta, en donde se sabe y está más claro que Dios es el que calcula la fidelidad. mm, ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, entonces aquí Pablo se pregunta esto, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y aquí fíjense, Abraham nuestro padre según la carne. Y aquí según la carne, Pablo le está utilizando cualquiera de nosotros, si leyéramos esto, si entendemos esta oración, Abraham nuestro padre según la carne, ¿qué entenderíamos? Nuestro padre según la carne es el calificativo de Abraham, ¿cierto? ujú, Ahora, ¿qué entendemos? Abraham, nuestro padre, según la carne, esta segunda parte, según la carne, se puede entender digamos, si leemos así literalmente, se entiende de una forma, según la naturaleza humana, ujú, ¿cierto? Pero Pablo no utiliza en ese sentido la expresión. Aquí muchos dicen que justamente por cuanto dice según la carne se está dirigiendo mayormente al pueblo o al auditorio judío. uy, Sin embargo, vemos que más bien, según la carne, es un sinónimo de según las obras. ¿Se me explicó? Entonces, mm, si lo leo así, tiene sentido. Y dice, ¿qué pues diremos que yo Abraham, nuestro padre, según las obras? Entonces, fíjense que aquí la carne no está haciendo referencia a la naturaleza humana, a la sangre, a la descendencia, a la genealogía, sino más bien a las obras de la ley, según las obras, en este contexto. En otro contexto, la palabra según la carne o la carne tiene otro significado. Pero aquí estaría siendo un sinónimo, un símil de según las obras. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según las obras? Si lo vemos. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, si lo ven, ujú, ¿ya? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y este es el argumento central de Pablo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que quedar muy, muy sentado en nosotros. Si Abraham hizo algo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y esto es un argumento muy, muy fuerte por lo siguiente. Por lo siguiente, si decimos que, y como hemos aprendido y como Pablo lo expone, que la salvación es por gracia, es decir, no obra, no merece obra alguna de un ser humano para que Dios le salve, si ese es el punto de partida, es incompatible, ¿no es cierto? Entonces no es admisible que Abraham haya sido justificado por las obras. ujú, ¿De acuerdo? Y esto es lo que quiere decir el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ujú, ¿De acuerdo? Y aquí va a explicar por qué este argumento es absurdo. ¿Por qué decir que Abraham sí fue justificado por sus obras, por haber hecho algo previo a demostrar fidelidad? ¿Ya? Lo va a explicar acá. Y dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Aquí sabemos que en hebreo, si vamos al Antiguo Testamento y si vemos una Biblia textual, dice de otra manera distinta o se puede entender de otra manera distinta. El asunto es que aquí Pablo está citando esto en griego y está así, y está bien traducido. O sea, ahí no hay lío. Y Pablo está citando en griego. Pablo pudo haber transliterado, pudo haber explicado, pudo haber dicho de ujú, alguna otra manera este versículo, pero no ujú, lo hizo, citó de la Septuaginta. ujú, ¿Ya? Entonces, ese es un punto de partida, como le decía, muy firme y que nos condiciona a nosotros a pensar de otra manera. ¿Ya? Porque aquí, como les decía, aquí cualquiera de nosotros se sentiría muy tentado a decir, bueno, eso dice aquí en el Nuevo Testamento, pero en Génesis dice otra cosa. El asunto es al revés. En Génesis dice una cosa, pero aquí Pablo está enseñando de otra. ¿Me mm, explico? O sea, en Génesis puede decirse algo y en realidad el texto de Génesis es conflictivo, porque es ambiguo. Y más bien aquí Pablo está escribiendo y está traduciendo en griego
de una manera que rompe la ambigüedad y es fácil de entender. Y además, esa interpretación era la más compartida por la época, o sea, era la más conocida, la que más sentido tenía. ¿Me explico? Ujú, Entonces, fíjense que este argumento, nosotros pensar de que, no, pero es que en hebreo, ujú, explico? En realidad es al revés. En hebreo puede estar, sí, puede estar. Pero cuando ya alguien en el Nuevo Testamento lo dice y lo pone de otra manera, hay que prestar más bien más atención al Evangelio. ¿Me explico? Porque es la revelación, justamente. Porque es la revelación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, como les decía, aquí Pablo está diciendo, y no está, digamos, sobreexplicando, ahí abriendo mucho paréntesis y todo. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todos, como nosotros, se sabían el versículo. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Dice, ¿qué dice la escritura? Aquí hay este hecho. Entonces él se apoya en su, o sea, para justificar de que Pablo no pudo haber sido salvo por obras, ¿qué dice? A ver, primero leamos la Biblia, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De acuerdo? Este es el argumento de Pablo. Este es el argumento de Pablo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Abraham, ¿qué hizo? ¿Hizo algo Abraham? ¿Hizo alguna obra? ¿Hizo alguna obra? La Biblia dice que haya hecho algo, que fue el más justo y por eso Dios le concedió la salvación porque te lo ganaste. No, la Biblia dice creyó, creyó. ¿ya? Creyó, que más que lo que podamos decir, que es un acto intelectivo, que no, que en realidad es el que exhibe la fidelidad, en realidad es un acto de confesión. Usted cambia el eso de creyó por confesó y se entiende, ¿ya? Es un acto evidentemente de respuesta, no es un auto autónomo, si se quiere, porque incluso en español el verbo creer tiene un significado, tiene un sentido de respuesta a algo. No puedo yo creer solito algo sino en función de respuesta a algo. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, oiga, ¿usted cree en los fantasmas? ¿Me explico? Solo como para que veamos. Si es que alguien diga, no, yo sí creo en los fantasmas, ya, la creencia supone la existencia de algo. O sea, que el Mm, verbo creer incluso no es una obra humana, ¿si me explico? O sea, no es un proceso autónomo, sino es algo que se da en respuesta de algo externo. O sea, yo creo en algo, como ujú, lo decimos. O si se quiere, utilizando la terminología, yo soy fiel a algo. Pero es una respuesta, no es un proceso autónomo, por lo tanto no es una obra. mm, ¿Sí me explico? ujú, Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, a ver, hizo algo, no, no hizo nada. Y esto vale la pena decirlo, ya lo dijimos en Gálatas en su momento, pero vale la pena decirlo. En el pueblo judío, a lo largo de las épocas, se fue pensando y se fue creando, digamos, un mito, una explicación, si se quiere, respecto de Abraham, que pasó de ser la simple y llana historia de alguien de Mesopotamia, de Aram, un arameo, ujú, que migra y que después Dios le revela, que Dios se le revela, ¿ya? ujú, Pasó y mutó esa historia y ahora se piensa, y muchos judíos ahora piensan, o a lo largo de la historia fueron pensando y fueron creyendo, y enseñando, que Abraham en realidad era un hombre tan justo que por eso Dios le escogió y le sacó de Aram. Y era tan justo y tan perfecto que por eso Dios le dio el pacto. ¿Me explico? mm, Cuando la Biblia no dice eso. mm, La Biblia dice que Abraham estaba un día cualquiera por ahí y Dios le llamó y ya está. Dios lo Y comenzó. escogió O y sea, Abraham no hizo nada. Y aquí es un buen argumento. Esto, si quieren ustedes, en interpretación en todo lado se llama el argumento literal. O sea, si es que el texto es sencillo, no tengo por qué forzarlo. ¿Ya? Y aquí dice eso. Abraham le creyó a Dios. ujú. ¿Ya? Antes de... familia Gordon, tienen una pregunta. Sí, José, una preguntita. Estoy queriendo entender esto, no sé si estoy bien o mal. O sea, digamos, alguna persona que el Señor se le revela como consecuencia expresa fidelidad a Dios, pero es Ujú. como que la obra es que Dios se le reveló.
no Exacto. porque uno creyó, algo así. Exacto. Ah, Exacto, porque siempre el verbo, o sea, incluso en español lo que quiero decir es que a veces yo mismo lo he dicho, ¿no? Lo modifico, digamos, lo explico mejor. Porque justamente caemos en esto. Es que no diga creer, diga exhibir fidelidad. Pero resulta que exhibir fidelidad en el razonamiento genera más problemas que decir creer. ¿Me explico? O sea, para una persona es que, hermano, no diga creer, diga exhiba fidelidad. Es que exhibió fidelidad. O sea, puedo ser muy técnico, pero a la larga, cuando le explico así a un hermano, no, o sea, he visto que hay más problemas de comprensión, o sea, que es menos claro. Entonces, el asunto es que incluso creer, o sea, perfecto español, el verbo creer supone que hay algo. No puedo creer en, o sea, el verbo creer, digamos, del proceso intelectivo de creer supone algo, ¿ya? Por lo tanto, la creencia, digamos, no es algo autónomo, sino es resultado de enfrentarse con algo externo, ¿ya? Por eso el que cree en fantasmas es porque tuvo una experiencia, le contaron lo que sea, le convencieron lo que fuera, pero hay un estímulo exterior que es lo que genera esa confesión, si se quiere. Ujú. ¿De acuerdo? Eso es. O esa creencia. O esa creencia, por así decirlo. Que a la larga una creencia no es otra forma de decir enseñanza. O sea, Ujú, en ese sentido no hay diferencia. Pero como les digo, más allá de los términos, la cuestión es que comprendamos bien el proceso. ujú, ¿Ya? Ya si es que después encontramos una mejor palabra en inglés, en español, en quichua, en lo que fuera, le ponemos. ujú. ¿Ya? Estevita. perdón otra vez, es que está interesante. Es como cuando dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, o sea, la obra es de él. Exactamente, evidentemente, eso es lo que quiero decir. Pero no solo, lo que quiero decir es no solo con Dios, aunque suena raro. ¿Ya? Lo que quiero decir es que el proceso intelectivo de la mente, ¿ya? O sea, aquí a la larga lo que estamos enfrentando es un problema muy, muy, muy fuerte, pedagógico, de cómo aprende la persona. Ujú, ¿Me explico? Ese es el asunto. Entonces, nadie aprende solito. Nadie. O sea, si usted deja un bebé ahí solito, se muere. O sea, es muy, muy, digamos, por así decirlo, inútil. Siempre, todo aprendizaje implica que hay algo externo ujú, se imita. A la larga, la creencia o el verbo creer tiene mucho que ver con imitar. ujú, ¿Me explico? Con replicar algo. Por eso es que les digo, o sea, incluso ahora no tengo ya problema en decir, sí, yo creo en Dios. Porque, por un lado, las personas que me escuchan me entienden, y por otro lado, no estoy diciendo nada malo. Y no es que porque no digo, no incluyo ahí la palabra fidelidad, no está mal, está mal dicho, estoy pecando. ¿Me explico? Entonces, de eso, a la larga, incluso en español, el verbo creer implica como razonamiento cognitivo que hay un estímulo externo que genera en mí un proceso de aprendizaje con el cual yo digo sí o no. ujú, ¿Me explico? Eso entonces. Entonces, fíjense que por eso es que aquí dice Abraham, cuando habla del verbo creer o de tener fe o lo que fuera, está hablando de una respuesta cognitiva, de un proceso de aprendizaje, de una respuesta intelectiva, si se quiere. ¿Ya? O sea, de cómo el cerebro procesa información, si se quiere. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Entonces, lo que dice acá es, a ver, Abraham hizo algo, fue el más justo, daba caridad, no sé, daba a alimentar a los huérfanos, alguna cosa, hacía algo. No, no hizo nada. ¿La Biblia qué dice? No dice que hizo nada. La Biblia no dice que como Abraham era el hombre más justo, hizo un montón de obras, acogió huérfanos, viudas, qué sé yo, dio la mitad de sus riquezas. Por eso y porque era un hombre tan sabio, Dios le dio esas obras le fueron contadas por justicia. No, lo que fue contado por justicia es ese proceso, digamos, o esa respuesta cognitiva que Abraham tuvo a partir del encuentro con Dios. ujú. Eso es. Y eso, para Pablo, no es obra. Eso es solamente una respuesta, una reacción, si se quiere, Ujú, ¿ya? Que obviamente es causada porque Dios se le presenta, porque Dios ocurre en él. Eso se supone, ¿ya? No es, vale la pena decirlo, solamente el mero hecho de comentar de Dios.
¿ya? Porque si no, de pronto podríamos estar pensando en alguien que es la típica. ¿Cuántos no habremos incluso predicado y un montón de gente escuchó, pero no tuvo esta reacción? ujú, Es que el asunto aquí está suponiendo, o sea, esto se supone que Dios se hizo, digamos, tuvo un contacto, digamos, con esa persona, lo cual es ineludible que la persona crea. ¿Me explico? O sea, el contacto o la revelación que Dios tiene con esa persona es tal que no hay otra forma sino que la persona responda de esa manera, que es lo que nos ha pasado a todos. Muchas veces de pronto antes de que nos convirtamos, como solemos decir, seguramente escuchamos hablar de Dios, quién sabe y en la misa o en una misma iglesia cristiana o lo que fuera. Pero nunca fue como el momento que seguramente todos recordamos cuando aceptamos al Señor, como decimos, ¿no? Que es el momento en donde se nos presenta a Dios y ante tal presentación, tal revelación, no tenemos otra escapatoria, nuestro cerebro no tiene otra escapatoria que reconocer si tú eres Dios. Y ujú, eso no es obra humana. Esa es nada más la respuesta de nosotros a la presentación, a la revelación que Dios tiene con cada uno de nosotros. ujú. Eso es. Por eso es que esto supone que Dios se ha revelado a las personas. No es solamente conocer a Dios. Por eso cualquier persona puede decir, sí, sí, yo conozco. Y el mismo Señor Jesús dice, "No, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor". ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, volviendo al asunto, lo que les dice Pablo a los romanos es, acuérdense que Pablo no hizo nada. Él fue en ese sentido autómata. Se presentó el Señor se presentó y él solamente respondió. Fue tan imponente, digamos, fue la presencia y la revelación del Señor que él solamente él solo respondió. Ujú, ¿Explico? Él respondió, confesó, pero porque no le quedaba otro camino. ¿Explico? ujú, Entonces no hizo nada. ¿Ah? Es eso. Entonces, por eso dice, al que obra, no se le cuenta como salario, o sea, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, de otra manera, lo que está diciendo, si fuera por obras, ya no es gracia, es pago, es deuda. Y por lo tanto, por eso no puede ser la salvación por obras, porque si no uno sería más salvo que otro. Y si fuera así, Jesús habría muerto en vano. O alguno tendría más mérito que otro. Exacto, o uno tendría más mérito que otro, o se pondría ahí una especie de banco, ¿no? A ver, bueno, ya hice un montón, puedo darme un lujito de perder algo, o sea, explico. O bueno, ya pues, estoy en saldo rojo, pero ya haciendo tales cosas, ya vuelvo a estar de nuevo con saldo a favor. No es así. Esto no es algo que alguien pueda competir, o sea que no. Exacto, no es una cuestión que esté sujeta a la condición humana. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo es corruptible. Esa es la razón más de fondo. Pero lo que quiere decir y dejar aquí sentado es que la salvación no es por obras. ¿Cómo sabemos que no es por obras? Porque si fuera por obras, Dios se convierte en deudor de nosotros. Y Eso es lo Dios que no es quiere decir. deudor Y de Dios nadie. no funciona así y la salvación no es deuda. Es lo que quiere decir. La salvación no es deuda. La salvación es gracia. Porque si fuera así, un impío jamás podría justificarse. O sea, lo que está diciendo, si fuera así, Abraham mismo no podría justificarse, porque Abraham nunca hizo nada. Ujú, ¿Me explico? Por eso le dice, ¿qué fue lo que le fue contado por justicia? Su fe, entiéndase, su reacción, su confesión. Eso es lo que le fue contado por justicia. Eso es lo que le habilitó a ser salvo. Lo que le hizo pasar de ser un arameo más a ser el padre de multitud de gentiles. Y aquí Pablo cita otro argumento bíblico que dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense, diciendo, y esto cita el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Entonces, fíjense, este versículo que parecería una descripción muy bonita, ¿no es cierto? Decir, bienaventurados a cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, y es lo que está aquí citando, cualquiera de nosotros pensaría que es una
En el Salmo, si uno lo lee, está pensando que es una declaración de alguien que ha sido perdonado, de pronto alguna cosa así, que sí, pero en el fondo lo que Pablo está diciendo, este Salmo, estos versículos de este Salmo, lo que está diciendo es que justamente Dios es el único que puede perdonar y que Ujú, no importa y que no obsta, no requiere que el ser humano haga algo, ujú. porque si no ya no sería bienaventurado. Claro. ¿Sí me explico? Josécito, Sí. si me permite leer este versículo que dice acá en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ujú. Y como dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, o sea, no hay excepción de nadie, todo ser humano. Dice porque por cuanto todos pecaron, todos son reos de muerte. ¿Cómo podría el hombre pagar esa pena? ¿Cómo podría pagar esa pena? Humanamente hablando, desde el punto de vista penal, si alguien mata a alguien, comete un error en contra de la sociedad, la justicia le impondrá una pena. Muchas veces es pena de muerte, en algunos países que hay, en otros son años de cárcel, en otros son inclusive multas. Entonces, pero el hecho es que el hombre no puede pagar, cancelar la deuda que tiene con Dios por el hecho de haber pecado contra él. Y por ese hecho es que el Señor Jesús viene a morir para que nosotros alcancemos, no por nuestras obras, sino por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio, y creyendo en eso, creyendo, confesando que el Señor murió por nosotros, entonces alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Por tanto, por las obras nunca podremos nadie ser salvos. Es por gracia, es por la misericordia de Dios, un don inmerecido que tenemos los seres humanos. Pero con su gracia y en su bondad, Él lo hace y entonces se configura esto que dice acá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, solo Él puede salvarnos de ese pozo de muerte en el que estamos, toda la humanidad. Entonces, solo en Él. Sin Él no hay salvación, no hay absolutamente nadie. Nadie podemos jactarnos, decir, yo no era tan malo, yo he sido más o menos bueno y todo eso. No hay, porque tampoco hay categorías de pecado, ¿no? No es un pecado grande, un pecado chiquito, no. Pecó, es reo de muerte. Entonces Ujú. Dios, en cambio, con su sangre preciosa nos lava, nos limpia y nos da vida eterna. Exactamente, así es. Tal cual. Ahora, bien, digamos, al respecto no puedo abonar nada más. Solamente quisiera que nos quede súper claro lo siguiente, ¿ya? Porque como les digo, es muy fácil hacerse el lío con lo que Pablo escribe, con lo que Pablo explica. Pero el asunto es lo siguiente. Aquí Pablo está abordando, ¿no es cierto?, de una manera el supuesto de qué pasaría si en realidad la salvación fuera por obras, ¿ya? Y la respuesta es la siguiente. Si es que así fuera, la salvación sería pago. Mm, Y si fuera pago, ya no sería una bienaventuranza, ya no sería un premio, digamos, una gracia, ya no sería gratis. Eso es lo que está diciendo básicamente. ujú. Entonces, a cualquier persona, o sea, cualquier persona y cualquier corriente, teología, doctrina, lo que sea, que enseñe algún tipo de, sí, para acercarte a Dios primero debes ABCD, ¿no? Hacer tal o cual cosa, eso tiene una falla, que es justamente pensar que para ser salvo hay que hacer algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cualquier persona que diga, sí, pero es que no eres salvo porque no te has bautizado, es que no eres salvo porque no te has circuncidado, es que no eres salvo porque, no sé, no te vistes de blanco, es que no eres salvo porque es que la ropa no es de tal dimensión, o lo que sea, ¿ya? O no eres salvo porque es que cualquier cosa, ¿ya? No, está pensando mal, o sea, ha aprendido mal la salvación, porque la salvación no depende de obras, la salvación depende de una confesión que justamente viene en respuesta de una revelación de Dios a la persona.
Eso básicamente, ¿de acuerdo? Ahora, entonces fíjense, justamente esto sirve y le sirve a Pablo por lo siguiente, para hablar de esto. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque aquí Pablo se apoya y se agarra, digamos, de otro hecho, de un hecho, ¿ya? Que no es una cuestión teológica de interpretación, son hechos. ¿De qué hecho se agarró antes? De que Abraham no hizo nada. La Biblia no dice que Abraham haya hecho algo. Ese es un hecho. Y de eso, Pablo se apoya en eso para explicar su punto. Se apoya después, en lo que vamos a ver aquí, en un segundo hecho, que Abraham recibió la circuncisión después y como señal de haber sido receptor de la promesa. Es decir, Abraham recibió la promesa, fue salvo, sin estar circuncidado. Ese es un hecho. No hay que interpretarle, ahí no hay que ver sí, pero es que en otro lado dice, es un hecho. Y a partir de ese hecho es que Pablo dice, a partir de aquí se entiende entonces un principio bíblico de cómo opera la salvación, de que no fue necesario que Abraham tenga menos cantidad de piel en su cuerpo para que entonces pueda obrar la fidelidad, la fe, la justicia del Señor. O sea, a Dios le dio lo mismo. Es lo que quiere decir. Pero como para el momento histórico que Pablo estaba hablando, tener la circuncisión, la operación, ¿no es cierto? Era sinónimo de pertenecer a un pueblo y era sinónimo en algunos momentos de ser realmente salvo. Entonces Pablo aquí se sirve justamente de eso para poner el punto sobre la I y hace esta reflexión, fíjense. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? No en la circuncisión, sino incircuncisión. O sea, lo que estamos diciendo. Pablo dice, ojo, también hay una cosa antes, y es que Abraham recibió la promesa y la Biblia dice que le fue contada su fe, su creencia, su confesión como justicia antes de ser circuncidado. Eso es un hecho irrebatible. Y a partir de eso dice, y recibió la señal, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea concedida por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe sí, perdón, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que quiere decir con esto es que está bajándose una barrera entre el judío y el gentil, creyente ya. Y lo que le está diciendo Pablo es, acuérdense, da lo mismo, el mismo Abraham, ¿ya? Si quieren ustedes, tan padre Abraham, le puede decir padre Abraham, ¿no? Como modelo, como antecesor, como antepasado, tanto el judío como el gentil, de manera espiritual obviamente, porque recibió la promesa tanto incircunciso como después ratificado a través de la circuncisión, o sea, da lo mismo, ¿ya? O sea, tanta afiliación y tanto vínculo tenemos los gentiles con Abraham como los judíos que se convierten. Tanto vínculo tenemos, no hay diferencia ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? A partir de un hecho que es irrebatible, que Abraham recibió la promesa, fue salvo antes de tener la circuncisión. Y aquí nos aclara algo que hemos dicho desde siempre. La circuncisión es apenas el sello de la justicia. Como dice aquí, fíjense, la señal en la carne, especialmente de los varones, de que hemos recibido la promesa. Fíjense ustedes que es diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío pensaba al revés. Pensaba que solamente si te circuncidabas eras salvo. ¿Ya? Aquí Pablo dice no, siempre fue al revés. Incluso con el mismo Abraham, fue salvo antes de ser circuncidado. Y la circuncisión, la operación, la cirugía, es apenas una señal que uno lleva en la carne de lo que ya tiene acá. ¿Me explico? ¿Ya? Eso es básicamente lo que dice. Y eso le sirve a Abraham para ser ejemplo. Cuando dice padre es otra forma de incluso decir ejemplo. Ser ¿cómo se dice? El, el, el prototipo. Ser el prototipo de creyente, tanto de los que ya nacieron con la cirugía como de los que no.
de los que nacieron en una sociedad, en una circunstancia en donde desde chiquito uno no tuvo nada que ver y ya le hicieron la cirugía, o que le hicieron la cirugía, o incluso ahora por cuestiones médicas, ¿ya? Como alguien que nunca la tuvo. ¿Me explico? Porque aquí no está hablando, fíjense ustedes, de la vigencia de la circuncisión. Está hablando de cómo uno es salvo. Valga la pena decirlo. Por eso es que tampoco se puede derivar o concluir de aquí que entonces ya ahorita no importa si te circuncidas o no. No, eso no está diciendo Pablo acá, porque no está hablando de si todavía tienes que circuncidarte o no. No, aquí lo que Pablo está hablando es cómo funciona la salvación. Y a aquellos que pensaban que la salvación se adquiere como producto de haber sido circuncidado, le está diciendo no, señor. ¿Ya? Pero eso no significa que no haya que circuncidarse, es una inferencia, es una conclusión que no se extrae de aquí. Aquí más bien se extraería, si somos muy fieles a lo que dice Pablo, que toda persona como Abraham, que siendo gentil, llega al conocimiento del Señor, dadas las circunstancias, debe hacerlo. ¿Me explico? Porque además de ahí se completa el círculo del creyente en cuanto a mandamientos con el Señor. ¿No les parece? Eso básicamente. Ahora, siguiendo dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería de heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí parece que se hace un champús de nuevo, ¿no? Parece que se hace un champús de nuevo, pero fíjense, lo que dice aquí es, no por la ley fue dada a Abraham. Y aquí hace recuerdo al argumento que ya expuso en Gálatas respecto de qué fue antes, del huevo o la gallina, ¿no? Sé qué fue antes, la promesa o la ley. Y lo que dice aquí, ojo, acordémonos que la ley se utiliza a veces como el Pentateuco, como el conjunto de mandamientos y otros como la sentencia, como la condena. Aquí en el versículo 13 está utilizándole como el conjunto de mandamientos, ¿no? O sea, no por el contenido normativo fue dada la promesa a Abraham, sino por la justicia de la fe, por la confesión, entiéndase. ¿Ya? O sea, no fue necesario que haya un conjunto de normas escritas, ¿ya? Y que en virtud de eso obró la fidelidad, digamos, obró la justificación, sino la gracia, ¿ya? O sea, dicho de otra manera, fíjense ustedes, esto que a veces resulta muy abstracto, así de la gracia, la justicia, a la larga lo que quiere decir es, lo que justifica no es la letra, el texto, sino Dios. O sea, ¿qué es lo que obra, digamos? ¿Qué es lo que genera acción? La letra, el texto, la tinta, las palabras o el autor. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, hablando aquí así, digamos así, no por la letra, no por las palabras, no por el texto, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por la justicia de la fe. O sea, por la atribución de Dios mismo es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Y aquí dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y esto es una conclusión que se extrae de aquí justamente. Porque si por el texto, que además es algo complementario, si se quiere, y algo distinto a los atributos de Dios, si en función de ese texto son los herederos, lo otro no tiene sentido. Es lo que quiere decir. ¿Ya? Acuérdense lo que decíamos la anterior semana. La gracia, los atributos de Dios son lo que salvan. Y la ley, las normas son lo que sirven para que los salvos sepan manejarse, sepan conducir, aprendan y demás, y vivan. Si se gira el razonamiento, se tiene estos problemas. ¿Ya? Si yo digo, no, es que la ley es lo que te salva, digo, entonces, ¿para qué el otro? ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Y aquí en el versículo 15, cuando dice, porque la ley produce ira. Ya, si yo lo leo así nomás, y alguien puede sacar aquí, puede hacer una exposición y una ¿qué les digo? Un discurso, digamos,
amplio respecto de por qué la ley produce ira, porque es que aquí dice, y qué puedo decir si así dice, ¿ya? Aquí hay un pequeño detalle. Acuérdense que Pablo en Romanos y también en Gálatas utiliza la palabra ley, en griego nomos, en distintos sentidos. Aquí lo que dice es que la ley eh, produce ira, pero aquí y dice ira, y es ira, ira. O sea, y aquí no hay a dónde correr, no es que, no, es que en griego tiene otro significado, que puede ser, no, no, ahí dice ira, y no hay de dónde correr, ¿ya? Pero el asunto es que si yo solamente me quedo aquí y le saco de contexto, puede decir cualquier cosa, ¿ya? En contra de la ley y todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero hagamos el ejercicio completo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, fíjense ustedes, aquí se arma un paralelo, ¿ya? Voy a bajarle para que veamos cómo se arma. Entonces, ustedes se acuerdan de lógica? Lo que nos enseñaban un poco en lógica en el colegio, en la universidad, de pronto, si tuvimos chance, o si nos dieron lógica. Aquí hay una proposición lógica. Dice, si P, entonces Q. Dice, si hay ley, entonces hay ira. ¿De acuerdo? Si hay ley, entonces hay ira. Y abajo dice, si no hay ley, ¿qué dice? No hay transgresión. Entonces, ira es sinónimo de transgresión en el contexto de aquí de Romanos. Si lo vemos, para que veamos que no es tan sencillo como decir, es que aquí clarito, miren, aquí la ley produce ira, por lo tanto la ley no, la ley es mala, la ley... No está diciendo eso. La ley produce transgresión. ¿Ya? ¿Y esto qué entenderíamos? Ahora, si lo leo al revés, ¿no? La ley produce transgresión. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. O incluso con ira mismo. ¿Qué ira produce? ¿Ya? Porque esto es cierto. ¿Ya? Partamos de eso. Esto es cierto, la ley produce ira. Pero ¿qué ira produce? ¿Ya? ¿Acaso será que produce ira porque me da coraje que me pongan un montón de restricciones? ¿Será por eso que produce ira? Pero si fuera así, sería un coraje porque me están ordenando, porque están poniendo porque me están diciendo que no puedo vivir como me da la gana. ¿Me explico? Pero no es eso. ¿Saben a qué ira se refiere? A la ira del juicio. O sea, a la consecuencia de Dios con el pecado. Como tantas veces que en el desierto Dios se airó, como hemos aprendido, ¿no? Se calentó la nariz de Dios por el pecado. Entonces entendamos, la ley a la larga produce juicio, es lo que quiere decir. ¿La ley para qué está? Está para saber quién de los salvos está bien y quién no. Y hasta dónde puede ir cada uno. Eso es lo que quiere decir con produce ira. No es que genera una reacción humana de puja, de inconformidad. No. La ley produce juicio. ¿Ya? Juicio justo. Y dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y esto es algo lógico. Si no hay ley, ¿con qué me juzga Dios? Y es lo que hablábamos la anterior semana. ¿Cierto? Entonces la ley, ratifica lo que hemos dicho, la ley está para especialmente tipificar los pecados. Ya lo va a hablar más adelante Pablo. La ley es lo que permite delimitar todo el mal en el mundo. Si no hubiera ley, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Especialmente los que somos salvos. Los que no lo son, vaya y venga, ellos hacen lo que quieran. Pero nosotros juzgamos y sabemos discriminar entre lo bueno y lo malo en función de la ley. ¿O no? O solamente es que puedo juzgar lo que es bueno y lo malo porque es que a mí me parece, a mí me gusta más, entonces por eso eso no peca, porque a mí me gusta. No, nosotros juzgamos y discernimos, discriminamos entre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es de Dios y lo que no lo es en función de la ley. Para eso sirve. Pero si no hubiera ley, ¿cómo juzgo? ¿Me explico? ¿Ya? Ahora solamente con nosotros, ahora háganlo conforme al Señor, que es autoridad además, es un rey, tiene normas, ¿ya? ¿Me explico? Sin ley, ¿cómo juzga a Dios? ¿Cómo le juzga, cómo le condena al Satanás sin ley? ¿Cómo le dice si tú pecaste? Si no hubiera ley, o si la ley hubiera sido abolida, fíjense incluso,
el diablo sería inocente. ¿Me explico? Porque en función de qué le va a condenar. ¿Ya? Imaginémonos, ¿no? Que diríamos, asumiendo el argumento que normalmente se suele tener en la iglesia cristiana, ¿no? A partir de versículos mal entendidos como este, la ley produce ira, por lo tanto Jesús abolió la ley y ya no hay ley. Si así fuera, el diablo es inocente, porque llegado el día del juicio, el diablo le diría, Señor, imagínense, ¿no? En el juicio contra Satanás hay el final de todo, le diría, sí, tú pecaste, eres un ladrón, asesino, tal, 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 tal. El diablo le diría, ¿y con qué ley? ¿Me explico? Y luego se sentaría y le diría, ¿y con qué ley? ¿Está abolida o no? ¿Qué diría así? Y si así fuera, imagínense, ¿me explico? Por eso es que hay que entender bien estos versículos. La ley produce juicio, y donde no hay ley, no hay transgresión, obvio. Y esto no es una carta para la libertad, no es que dicen, pero cuando no hay ley no hay transgresión, entonces hermanos, como ya no hay ley somos salvos. No, no está hablando de eso, ¿no? Lo que está diciendo es una descripción de la función de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para producir juicio, claro, obvio. ¿Y qué pasa si no hubiera ley? ¿Cómo juzgo? Que eso es lo que está diciendo. Pero eso nos da justamente el enfoque, nos permite ponerle en el lugar que corresponde a la ley. La ley es para eso, no para salvar. Para salvar es otra cosa, se utiliza otra cosa. Para salvar es la Para fidelidad de salvar es la Dios. fidelidad del Señor, la justicia. Para eso es. Pero la ley es principalmente o mayormente para con miras a un juicio, con miras a la ira en ese sentido. Pero si quito la ley, ¿cómo juzgo? No hay transgresión. O sea, quedan impunes, es lo que quiere decir. ¿Me explico? Quedan O sea, impunes. como hablando en los términos ahora que estamos en campaña y todo lo demás, que muchos hablan de esto, ¿no? De que de un montón de delitos y todo. O sea, hagan cuenta que alguien diría, claro, como el problema es la ley, pues quitemos todo, entonces nadie es pecado, nadie es delincuente y todo lo demás. O sea, algo así sería, algo así se escucharía, ¿no? Es como diciendo, como el delito era tan grande, como el delito era insostenible, entonces vimos que más bien la ley, el Código Penal era un obstáculo. Entonces, claro, sin ley no hay culpables. Claro, pero dejas impune un montón de delitos. Y no puedes operar ahí sí la justicia, el juicio. En fin, eso es lo que está diciendo Pablo. Y después 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, es por la confesión, a fin de que no obre, no obre obra, no medie obra alguna, quiero decir, del ser humano, y sea por intervención divina directamente. Eso es gracia, básicamente, operación directa de Dios. ¿Ya? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como no son, como si fuesen. Todo esto de aquí, el cual es padre de nosotros, lo demás, es un gran paréntesis que Pablo abre. ¿Ya? Es un gran paréntesis que Pablo abre. Y aquí justamente da un ejemplo Pablo de lo que pasa, de cómo obró esa respuesta, esa confesión de Pablo, de Abraham. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, que ese es el nombre de Abraham, ¿no? Abraham Goim, padre de multitud, de un montón de gente, de montonal de gente, ¿ya? De gentiles, si se quiere, de gentes, ¿ya? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe, en su confesión, en su enseñanza, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que él también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces aquí fíjense ustedes que lo que quiere decir, lo que está diciendo también Pablo acá, además de todo esto, es que la fe incluso, o sea, esta calidad de reconocimiento es progresiva y nos acompaña durante toda la vida de cristianos. O sea, lo que quiere decir es que incluso esto después ya se vuelve si se quiere, una cualidad humana, una cualidad en los creyentes que permiten ir reconociendo las obras del Señor según se va avanzando, independientemente de las circunstancias adversas que uno puede tener en la vida. ¿Ya? Y aquí el mejor ejemplo es Abraham, viejo, con la esposa vieja,
ya la matriseca, como dice aquí, ya como muerto, o sea, 100 años y todo lo demás, estaba próximo, ya más cerca de la tumba que de tener descendencia, pero él dijo yo, digamos, la reacción de él fue justamente eso, reaccionar ante la revelación del Señor, y dijo sí, ya está, no se duda, no se cree, no se cuestiona, no se duda, se fue. ¿Ya? Y todo eso dice, por lo cual también su fe le fue contado por justicia, se entiende que también esos son rasgos de una persona que ha aprendido cómo es que obra el Señor y en función de eso responde. Y eso son muestras de que también la persona ha sido receptora de la gracia del Señor, de la salvación del Señor. ¿Sí? Que ha nacido de arriba, exactamente. O sea, lo que quiere decir básicamente es, el que nació de arriba constantemente está dando muestras de su confesión, de que es salvo. Eso quiere decir, no es solamente que alguien es salvo por el hecho más evidente que es pasar de ser pecador a ser salvo, sino también porque a lo largo de su vida, y especialmente en los momentos adversos, es cuando se demuestran estos destellos aún más de estos destellos, quiero decir, de la fidelidad del Señor, de la reacción que tiene ante la revelación del Señor. ¿De acuerdo? Eso. Dice al final, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esto todavía es más importante, porque fíjense, y esto es algo que lo hemos dicho así de un poco manera general, pero es importante decirlo. Normalmente se suele pensar que hay un antes de Cristo y un después de Cristo y que solamente a partir de la venida del Señor es que hubo una especie de como de cambio en la metodología de salvación del Señor, ¿no? Y que ahora es en función de Cristo y todo lo demás y tal. Pero lo que aquí está diciendo Pablo es que en realidad todo el mundo, desde Abraham, incluso antes, Noé, el justo Abel y todo lo demás, fueron salvos por el mismo mecanismo. Solamente que ahora, venido el Señor Jesús, queda más explícito cómo es que obraba eso, que en un momento en Abraham solo era por gracia, de una manera un poco ¿qué se quiere decir? Un poco más opaca, más oscura, más tenue, si se quiere, ¿ya? Y lo que significa acá es que venido el Señor Jesús, ese mismo mecanismo que obró con Abraham, ahora está más claro cómo funciona. Está más claro cómo funciona, ¿de acuerdo? Porque no pensemos, valga la pena decirlo, no pensemos que Abraham no es que no fue salvo por el Señor Jesús, ¿no? No vayamos a pensar en eso. A veces se tiende a pensar que Dios obraba de una forma hasta antes del Señor Jesús. Y venido el Señor Jesús ahora solamente por el Señor Jesús, ¿no? A la larga, el mecanismo fue el mismo. ¿Qué pasó con la venida de Cristo? Que el mecanismo quedó más claro. Eso es todo. O sea, siempre fue en virtud de la fe de Jesucristo. Siempre fue. Lo que pasa es que una vez venido y revelada su muerte y su resurrección, el mecanismo quedó todavía mucho más claro. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Es como cuando en la escuela uno aprende así nomás a sumar, a multiplicar, alguna cosa así, pero de pronto va avanzando el tiempo, uno llega a la universidad y dicen, ¿se acuerdan cuando aprendimos de esto? Era por esto y nos explican el procedimiento interno y todo lo demás, alguna cosa así. Y uno le explota la cabeza. Y dice, claro, ya entendí todo lo demás. Pues es eso, es lo mismo que uno sigue haciendo, pero uno ya entiende por qué y le queda más claro todo el panorama de lo que uno a veces antes hacía de manera mecánica. ¿Ya? Es eso. Pero digamos, el mecanismo es el mismo. Fue siempre el mismo. Abraham fue salvo por la fe de Jesucristo, ¿o no? Y eso no nos hace ruido a nosotros. Considerando que además en el Evangelio está escrito que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, fíjense, aquí, para que lo veamos, lo que quiere decir incluso Pablo, es que el mismo que justificó a Abraham es el mismo que nos justifica ahora. Entiéndase, si el que me justificó a mí es el Señor Jesucristo en virtud de su muerte y resurrección, ¿quién le justificó a Abraham? ¿El mismo o no? Porque si no fuera así, Dios tendría más de una forma de salvar. Y eso no es así. Dios tiene una sola forma de salvar, que es a través de su gracia. Solamente qué pasa con nosotros, que ahora ya sabemos cómo es que opera. Siempre operó en función del Señor Jesús. Siempre operó en función de eso.
Lo que pasa es que antes no tenían toda la información que hoy tenemos. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, de eso va el capítulo 4. Entonces, en resumen, si pudiera hacer un resumen un poco así brusco, lo que está diciendo es que somos salvos por gracia y no por obras. Por ejemplo, Abraham, que no hizo nada, ¿ya? Que no hizo ninguna obra y solamente reaccionó en fidelidad, si se quiere, a la revelación que tuvo de Dios. Y que esa fidelidad la siguió demostrando a través de los momentos muy difíciles de su vida. ¿Sí? Y ahora nosotros operamos bajo el mismo principio de justificación que operó con Abraham, solamente que más claro, porque ahora sabemos que lo que le salvó a Abraham es lo mismo que nos salva ahora, es decir, el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Eso, si se quiere así. ¿De acuerdo? Entonces con eso, fíjense ustedes, creo que hemos podido ver el capítulo 4 de Romanos. ¿Sí? Y creo que de esta forma, una vez más, se puede apreciar mucho más las ideas y espero que haya quedado un poco más claro. Como les digo, no son cosas que no sepamos. Personalmente me he dado cuenta que son cosas que de alguna manera la mayoría de nosotros sabemos o hemos aprendido. De alguna manera, tal vez no tan profundo, tal vez solamente repitiendo, de una manera no tan reflexiva, pero la idea es que justamente ahora de esas cosas que aprendimos bien, podamos irlas ahondando y fortaleciendo más y cimentándolas mejor. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Hermano Josué, Manuel. algo como algún comentario bueno de todo lo que he aprendido en esta hora, en este día, en esta noche, ¿no? Este, todo lo que está en el capítulo 4 que dice, porque el 2 versículo 2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tienen que gloriarse, pero no para con Dios. Es lógico que ya nosotros sabemos que Abraham no hizo nada en la tierra, no hizo nada, ¿no? Ningún tipo de obras, pero, sin embargo, por la fe que tenía hacia el Señor, hacia nuestro Padre Celestial, fue que él fue salvado, fue considerado, fue llamado, fue escogido como el padre de la humanidad. Y eso se refuerza en los siguientes versículos. En el 17, que dice, te he puesto por padre de muchas gentes, el cual da vida, bueno, a Dios. En el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. O sea, él creyó, ¿no? Lo que le había dicho su padre, que él iba a ser el padre de la humanidad. Entonces ese fue un punto principal para Abraham ante los ojos de Dios, la fe, ¿no? Luego el 19, y no se debilitó su fe, a pesar de que ya era él muy anciano, ¿no? Él decía, pues ya en estas condiciones que estoy físicamente, ¿qué puedo hacer? Pero él tenía esa fe que el Señor le había prometido, que él iba a ser el padre de la humanidad. Entonces el 19 dice, y no se debilitó, dice. El 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él en ningún momento dudó de lo que le había dicho Dios, ¿sí? Él se mantuvo firme en su fe, dando gloria a Dios. Y el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pues yo me he reforzado más en estos versículos, considerando que, si bien es cierto, él no hizo nada, pero sin embargo, lo más importante para nuestro Padre es la fe, es la confianza, que no desmayemos en creer que lo que Él nos prometió, pues se va a dar, ¿sí? Y nosotros tenemos muchos testimonios, podemos decir, si nosotros retrocedemos a Éxodo, donde está que Él sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Pero entonces muchos creyeron y fueron salvados, y los que perdieron la fe, pues perecieron en el desierto. Como conclusión,
puedo decir que sí, nosotros debemos de mantenernos siempre con esa fe. Puede que hayan personas a nuestro alrededor que se burlen, que nos estén incitando para que creamos en otras cosas, pero nosotros debemos de mantener esa fe como Abraham lo mantuvo, porque él tenía esa gloria que lo había escogido el Señor de ser el Padre de la humanidad. Y si él por un minuto perdía esa fe, pues todo lo había perdido y por ende las generaciones que estamos ahora, ¿sí? ¿Cómo nos encontraríamos nosotros? ¿Qué? Naufragando, sin saber cuál es la religión, cuál es la palabra del Señor que nos puede alimentar y nos puede sacar de ese, ¿qué les digo? De ese disturbio en el que nos encontraríamos, ¿verdad? Sí, y me ha gustado muchísimo, hermano Josué, me ha gustado muchísimo la perseverancia también. Yo pienso que Abraham siempre perseveró en mantenerse fiel, intacto ante los ojos del Señor. Sí, eso, hermano. Y otra cosa que también le quería decir, le quería preguntar, la palabra Abraham es un término bíblico porque recordemos que ese nombre se lo puso Dios cuando peleó con el ángel, porque él se llamaba Abraham, que es un nombre castellano. Pero en el momento que peleó y le ganó, pues Dios le puso el nombre Abraham. Y ese es un término bíblico nada más, porque no lo encontramos en otra lengua, digamos, ¿sí? Y también me llamó mucho la atención todos los términos que usted nos dijo. Sí, y esos términos, por ejemplo, del alcalde, pues yo siempre pensaba que era un término castellano. Bueno, usted como ha investigado, nos trae ahorita ese conocimiento de que es un término árabe, ¿verdad? Sí, muy bueno. Muy bueno, gracias hermano Josué por toda su sabiduría, que el Señor le mantenga, pues le dé más sabiduría para que pueda guiar al pequeño pueblo que está a su alrededor. Gracias, hermano Josué, gracias hermanos por escucharme. No, gracias a usted, hermana Digna. Sí, efectivamente, de lo que dijo lo primero, creo que es una muy buen comentario respecto a todo lo que hemos visto. Al respecto no podría abonar nada. Sobre la otra, la duda, nada más precisar una cosita y es que recordemos, ¿no? Abraham, lo que hoy llamamos, ¿no? Lo que dice Pablo, el padre Abraham, o Abraham, si ustedes quieren, un poco notando la H intermedia, ¿no? El Abraham. Es en Génesis que se le cambia el nombre y Dios le cambia el nombre. El que pelea con este ángel es Jacob, no es Abraham. Abraham, justamente, Dios le cambia el nombre o le otorga el nombre de Abraham. Perdón, perdón. Sí, no, le otorga el nombre como dato, ¿no? Y como para que nos acordemos. Abraham antes se llamaba Avram, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, en español se dice, ¿no? Bueno, haciendo alusión en hebreo se dice Abram, y significa el padre elevado, el padre es exaltado. Ya, o sea, era un nombre común y corriente, ya no es el padre de el padre, ¿no? Sino es, o sea, un padre, un papá exaltado en una posición alta, eso significaba, Abram. Pero cuando Dios le cambia justamente el nombre en Génesis 17, le pone Abraham, le cambia, algunos pensamos en español que solamente le mete la H, y no, le cambia el significado del nombre, le pone Abraham, que más que nada sería una especie como de acróstico, si se quiere, que significa Ab Hamon Goim, que significa padre de multitud de gentes. Sí, eso básicamente. Y las interpretaciones al respecto son muy variadas incluso, porque algunos dicen padre de multitud de gentiles, porque Goim es justamente un término que define a un montón de gente que no tiene una identidad o un ancestro común identificable. O sea, es lo que hoy llamaríamos mestizos. Y ¿Ya? mire, hermano Josué, perdón, mire, hermano Josué, que el momento que le pone ese nombre ya estaba designado como el padre de la humanidad, que tal vez ni Abraham lo sabía, ¿no? Mire, O sea, no sé si padre de la humanidad, porque la Biblia no lo dice así, ¿no? Padre de la humanidad, no así, a menos que lo entendamos en el siguiente sentido. Era el padre, es decir, el primero, el prototipo, la fuente de un montón de gentes, de personas
que iban a tener una cierta identidad con Dios. O sea, él fue el primero o el prototipo, el hito con el que Dios estableció su pacto. Lo hizo explícito, porque no es Eso, que antes no. Con Abraham lo hizo explícito, ¿ya? O muy sea, bien, muy bien. Abel, Noé y todos los anteriores tuvieron su revelación con Dios, pero no fue explícito el pacto, no fue revelado el pacto. Abraham Dios le toma para hacerlo explícito, para revelarlo, ¿no? Y en virtud de eso le cambia el nombre y le pone Abraham, ya que es Abhamón Goim, o sea, padre de multitud de gentes, y justamente porque de Abraham vienen un montón de, también además vienen un montón de pueblos. Viene no solamente lo que después se conoció como el pueblo judío, porque en un momento fue el pueblo de Israel, acuérdense, pero también vienen los ismaelitas y también viene el montón de gente que tuvo con su segunda esposa, con Sétura, ¿no? Entonces de ahí también se sabe que Abraham fue el originario de un montón de pueblos. ¿Ya? Pero con quienes siguió la promesa, evidentemente fue con Isaac, Jacob y los demás. Eso básicamente. Sí, eso. También, hermano Josué, si dice que Abraham pues se glorificaba por las obras, si nosotros tomamos eso en la realidad, en la actualidad, pues ¿quiénes serían los que mayor se llevarían la gloria? Serían los millonarios, ¿sí? Que son los que tienen dinero para hacer obras, en verdad. Y equivocadamente, como está así el mundo, muy equivocado. Yo pienso que esas personas, ellos creen que con haciendo esas obras ya tienen ganado el reino de Dios, pero en la realidad vemos que no se trataba de esas obras materiales, sino obras espirituales que usted las puede hacer allá en el reino del Señor. ¿Sí? Exacto. O sea, si se quiere, no solo. O sea, si se quiere, no solo. ¿Sí? Porque todos estamos llamados a impactar en el mundo, digamos, con los pobres, con la gente necesitada. Todos estamos llamados a impactar así. Pero es que eso no es sinónimo de ser salvo. Es lo que quiere No, decir. no, no, no. Además, Eso es sinónimo de solidaridad. exactamente. Y nosotros estamos llamados a ser solidarios, pero no para ser salvos, sino no al revés. Nosotros somos No, solidarios porque somos salvos. Es la diferencia. sí, solidaridad y también porque usted tiene ese espíritu de ayudar al que necesita. Si usted lo puede hacer, usted lo ayuda, ¿sí? Entonces, es algo muy grande, eso que se trata de ser solidario con alguien, eso abarca para mí es muy grande, porque si yo puedo hacerlo, yo lo hago con todo corazón y no pensando que con eso me estoy ganando el cielo. No, no, no. Pensando en darle un alivio a esa persona que lo ha necesitado en ese momento, ¿sí? Ujú. Tal cual. Así es. Muchas gracias, hermana Digna. Quizá tenemos alguna otra pregunta por ahí. Y si no, podemos terminar por hoy la grabación. ¿Sí? Bendito Dios.